Sí, gracias, presidenta. Buenos días otra vez, señores diputados. Bueno, ya lo dijo alguno de mis predecesores. No creo que sea la primera vez, no es la primera vez y no creo que sea la última que venimos aquí a hablar del prerrománico. Y ya es reiterar sobre reiterar, pero a mí no me importa, lo reiteraré una vez más. Yo creo que el gran valor del prerrománico es un valor que no hemos sabido vender primero internamente. Llevamos 30 años, después de más de 30 años, después de la declaración de la UNESCO, los monumentos patrimonio de la humanidad, y eso en Asturias no se ha interiorizado, lo he dicho una y otra vez y lo volveré a repetir. Ni en la educación, ni en la cultura, ni transversalmente, evidentemente, en el turismo, ni prácticamente en nada le hemos dado el valor a algo que realmente lo tiene. Y aquí no estoy de acuerdo con el señor Zapico, cuando dice que también hay muchas cosas en Asturias que tienen este valor. Pues muchas, señor Zapico, no. A nivel europeo, a nivel mundial, el prerrománico es excepcional. Es decir, otras cosas, que yo también las aprecio realmente, no le digo que no, y por supuesto, no me malinterprete, no le digo que no tengan valor, y que no tengan mucho valor, pero no al nivel del prerrománico, porque por ahí podemos empezar a desvirtuar lo que realmente la joya que realmente tenemos. Porque no solamente es una joya, sino es una seña de identidad de Asturias, que va mucho más allá, en este caso, del valor social, del valor cultural, y fíjese, en este caso, se lo digo, hasta el valor económico, que incluso podría rentabilizar y que para nosotros siempre es importante. Pero yo creo que es una seña de identidad de Asturias. Y en este contexto nos trae esta proposición el Grupo Podemos, en el cual entiendo, además comparto sus dudas, porque usted trae aquí una proposición, su punto 1, que habla de figura entronizada de San Miguel de Lillo y dice que quiere una reparación urgente. Y yo lo comprendo a usted porque eso fue lo que garantizó el consejero en su última comparecencia acerca de este tema en esta Cámara. Pero yo entiendo que cuando el Gobierno promete algo urgente es para echarse a desconfiar. Yo estoy con usted en esa desconfianza y no está nunca de más reiterar la urgencia y la importancia. No ya del prerrománico en sí, del que he venido describiendo hasta ahora, sino de las pinturas del mismo, que son también unas grandes desconocidas, aparte de la singularidad del monumento, del arquitectónico, y tienen un valor incalculable, porque es que son únicas. Nosotros no nos damos cuenta, pero es que en toda Europa son únicas. Tanto las pinturas, no solamente la arquitectura, sino también la pintura. Pide usted también, pues lo mismo en San Julián de los Prados, también lo dijo algún portavoz anterior. Ahí es un tema más amplio, un tema que requiere unos recursos económicos bastante más abundantes, y el tema de los revocos, señor Nicanor, no está tan claro. Hay expertos que dicen que sí, hay expertos que dicen que no, y yo, desde luego, experto del prerrománico no soy. No veo tan claro como usted ese tema, pero sí creo que habría que estudiarlo en profundidad. En eso sí estaríamos totalmente de acuerdo y, por supuesto, que estamos en repararlo. También por culpa, y fíjese si este tema es delicado, que el problema que tiene Santullano es que se reparó, pero no se reparó bien. Y probablemente de aquellos polvos vinieran estos lodos, y eso es una decisión que habrá que meditar y muy consensuada, porque es mejor a veces hacer medidas preventivas que una restauración completa que no es satisfactoria. Yo ahí pediría garantías. Comparto el punto 3, cuando dice, usted pide la derogación de la disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos del 30 de diciembre, no podemos. Nosotros hemos votado los presupuestos, que creemos que le han traído a Asturias muchas cosas positivas y no podemos ir contra nuestros propios actos. Si ustedes hubieran querido, ustedes otros grupos, haber metido este tanto por ciento cultural aquí, haber aprobado los presupuestos que ustedes estuvieron negociando con el Grupo Socialista y haber intentado que esto fuera adelante. Pero no acabaron ustedes votando el botón del sí. Y si uno no vota el botón del sí, las enmiendas que se meten a los presupuestos quedan en nada, en un brindis al sol o una bonita redacción, que no será criticar ellos su redacción, pero valer, como el tiempo ha dado la razón, absolutamente para nada. Los presupuestos, si les emplazo a que el año que viene lo sigan intentando, pero bueno, nosotros en ese punto no le vamos a apoyar. Sí le vamos a apoyar en el cuarto, simplemente, bueno, estamos de acuerdo en que la ley de los fondos que vengan para esta restauración de patrimonio desde Madrid, bueno, pues tengan un tipo de control y se pueda ver a dónde van y cuál es su estado de ejecución. No tenemos ningún problema en ese punto. Y el punto 5, bueno, el punto 5 ya me he echado a temblar, porque el consejero sorpresivamente anunció en esta misma Cámara un plan para el verano, creo recordar pues, en el mes de agosto, y no sé si yo suspender mis vacaciones a ver si lo saca o no, o quedarme aquí, pero no lo sé, me tiene en la duda. Estoy esperando hasta agosto encarecidamente a ver si... Porque les voy a explicar por qué. Porque los anuncios de planes del prerrománico son casi como la ley de museos. O sea, es una cosa que usted tira de hemeroteca y llevamos década y media con ella. Bueno, en el caso del prerrománico no sé si incluso más. Igual me quedo corto. A ver si estaba. Yo, por supuesto, en un plan director y un tratamiento global que lo encardine transversalmente en toda la administración del Principado de Asturias a nivel cultural, educativo y turístico, es exactamente lo que necesita. Vamos a ver si esta vez viene y si viene, cómo viene. Pero bueno, eso ya será parte de otro debate. Pero lo que se necesita un plan director no le quepa a usted, a nadie, por lo menos en este grupo parlamentario, no le cabe a nadie la menor duda.
Bueno, y para finalizar, simplemente ya finalizo, como ya se entiende de mi intervención, vamos a pedir la votación por puntos y votaremos a favor todos los puntos, efectivamente, a excepción del punto 3, si nos permite votar por puntos.